Alusión a las Sagradas Escrituras y quiero agradecerle a Clarita por tomarse la molestia en preparar y también yo sé que a veces sus condiciones no son muy buenas del internet, a veces le falla por cuestión de la luz, pero espero que este no sea la ocasión. Bienvenidos, bienvenidas y Clarita, aquí estamos. Hola, buenas noches a todos. Voy a dar la penúltima clase, la próxima de la Sierra Sur, Manuel. Estoy muy contenta de estar con ustedes y me tocó un tema un poquito denso, ¿verdad? Un tema que es un poquito de historia y fe y mito y realidad. Los dos temas se complementan. Entonces vamos a ver qué es la historia, ¿verdad? Gera, ¿me puedes poner las diapositivas, por favor? Vamos a ver un poquito de la historia y como punto de partida vamos a partir de que se crean las Sagradas Escrituras por transmisión oral de padres a hijos. Todo era transmitido oralmente, se tenían que aprender de memoria la genealogía familiar, porque si tú no sabías cuál era tu genealogía familiar, tú no pertenecías a nada, no eras nadie. Se pasaban también las tradiciones del nomadeo, de cómo vivir la vida nómada. Habían reglas de vida, estaba la amistad, estaban todas las reglas y todas las reglas que tenían los judíos y también las confesiones de fe eran recitadas de memoria. Todo era transmitido a viva voz y aprendido de memoria. La Biblia tiene gran valor como fuente de información histórica, pues contiene valiosos datos confirmados por la arqueología y por testimonios ajenos a ella. Tanto el judaísmo como el cristianismo fundamentan su identidad y fe en acontecimientos históricos vividos por personas reales testimoniados en la Biblia. No podemos reducir la Biblia a solamente historias, y muchas veces caemos en el error de estudiar la Biblia como si fuera un mero libro de historia. La siguiente. Vamos a ver qué es la historia y por qué no podemos hablar de la Biblia como de historia sagrada, porque la llamamos nosotros, son relatos históricos. Entonces vamos a ver qué es la historia. ¿Nos puedes poner el video, por favor, Gera? Historia. La palabra historia procede del verbo griego historeo, que significa narrar y también investigar. La historia narra los sucesos ocurridos en la vida de la humanidad, pero no tiene solamente un carácter informativo, sino que es una ciencia, porque investiga y trata de comprender y explicar los hechos, sus causas, cómo ocurrieron, dónde, cuándo y cuáles fueron sus consecuencias. Por consiguiente, podemos definir la historia como la ciencia que investiga, narra y explica los hechos ocurridos en la vida de la humanidad, desde la creación del hombre hasta nuestros días. No sé si ustedes pudieron ver el video, a mí no se me... reducir la Biblia a historia es un empobrecimiento de la palabra de Dios. Cuando se leen los textos históricos, donde se suelen incluir mitos, leyendas, epopeyas, sagas, se hace como si se tratase de historia en el sentido en que nosotros la entendemos. Cuando se leen los relatos históricos inconscientemente, se supone que se trata de relatos de género histórico. Si a esto le añadimos el supuesto de que la Biblia no se puede haber equivocado, siendo nosotros quienes nos podemos equivocar en nuestro juicio literario, histórico, acerca de lo que leemos, como si se tratasen de relatos históricos sin analizarlos, lo que son en realidad mitos, leyendas o epopeyas. Caso típico podemos ver que son los relatos del Génesis. Además, no se nos puede ocurrir que las narraciones históricas se escribieron después de que los hechos ocurrieron, mirando hacia atrás y desde el punto de vista del narrador. Esto ocurre mucho en el Nuevo Testamento cuando leemos que se cumplen las escrituras,
está hablando en este periodo determinado de Jesús, que están siempre remitiéndose al periodo pasado para que se cumplan las escrituras. Entonces no podemos tomar la Biblia como un libro meramente de historia, porque en la Biblia no están los acontecimientos ni cronológicos, ni tampoco están los acontecimientos que se pueden comprobar con la historia. Algunos sí podemos comprobar con la historia, pero otros han venido por esta tradición oral y en el lapso de los años se van perdiendo detalles o se van agregando otros detalles. El padre Alejandro Porteslin, que fue un profesor mío de Biblia, dice que la Biblia fue escrita para judíos, por judíos, con una mentalidad semita, oriental. La mentalidad semita considera historia todo lo que de una u otra manera converge en la existencia del hombre y por lo tanto incluía el ámbito de lo sobrenatural, la causalidad divina, la intervención de poderes o fuerzas no terrenas. Una de las características de esta mentalidad judía es no tener un concepto objetivo de la historia. El judío era absolutamente incapaz de entender su historia, como no fuera netamente a través de la fe. Todos los acontecimientos históricos, el pueblo judío lo procesaba a través de la fe. Todas las historias de sus propias historias son más que una confesión de fe, que el intento de contar objetivas y consecutivamente todo lo que sucedió. Para ellos no tenía importancia el relatar cómo sucedían los acontecimientos, sino que todo era con una mirada de fe. Para los judíos los sucesos salvíficos son actuales en todas y para todas las generaciones futuras. La mentalidad judía es una mentalidad totalmente sin conceptos abstractos. Todo lo contrario a los griegos. La mentalidad judía es muy plana. La mentalidad judía ve todo es como lo ve y no está como imaginándose otras cosas que no son, sino que a través de la fe. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver este relato de David y Goliat, ya que el pueblo judío estaba más interesado en la explicación de los hechos que en los hechos mismos. Y esta historia de David y Goliat también entra en la parte que no es una historia, se magnifican los hechos y también entra a ser un lenguaje literario mítico. Como pueden ver, Goliat jamás pudo medir 3 metros. Entonces, lo que se quiere con esta historia, que la vamos a ver, está en 1 Samuel 17, vamos a ver cómo Dios está presente en el pueblo con el que está más débil. Entonces, si por favor, Gera, me puedes pasar en el video de David y Goliat, a ver si se ve, no solamente se oye. David es un joven pastor de ovejas, el menor de los 8 hijos de Isaí, ungido por Dios para algún día ser rey de Israel. Pero mientras esto ocurre, David se encamina a ser uno de los guerreros más valientes del pueblo israelí. Este muchacho, rubio y de hermoso parecer, es enviado por su padre al campo de batalla, con la simple tarea de llevar alimento a sus hermanos, sin saber que Dios tenía otros planes para él. En el valle de Elá, 2 ejércitos se preparan para enfrentarse a muerte. Por un lado, los filisteos y el otro lado, los israelitas. Durante 40 días, Goliat de Gat, un despiadado guerrero filisteo de casi 3 metros de altura, atormenta al ejército israelí, retando en medio de burlas al más valiente. Mientras que el temor gobierna el corazón de los guerreros israelitas, ninguno se atreve a dar un paso al frente para luchar contra él. Las palabras del filisteo producen en David tal indignación que un celo profundo lo inunda al ver que este hombre se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente. Así que valientemente y ante el rey Saúl, se ofrece como voluntario para enfrentar a Goliat. Saúl, dudoso de que el pequeño David pueda ganar, acepta la oferta y lo envía a representar a su pueblo frente a los filisteos. Sin una armadura para protegerlo, sin experiencia en guerra, armado solo con una vara, una honda y 5 piedras lisas, David se prepara para enfrentar, en el nombre de Jehová, al gigante filisteo. Goliat,
Vestido con su armadura de bronce, armado con jabalina, espada y una enorme lanza con punta de hierro, se apega a su estrategia de atemorizar con palabras y ataca a David con maldiciones. Pero David no está solo y sabe por quién va a pelear. Una vez estando frente a frente, Goliat hace el primer movimiento y trata de avanzar hacia David. El instinto de David lo hace correr rápidamente para hacerle frente. Es como si Dios lo hubiera entrenado para este momento, usando osos y leones. El pequeño David mete la mano en su bolsa, saca una piedra y con la honda la lanza con tal fuerza que logra herir a su enemigo en la parte más débil y desprotegida, su frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, Goliat cae. David corre a donde está el filisteo y le quita la espada y lo remata con ella cortándole la cabeza. David ha triunfado con la ayuda de Dios y sin empuñar una espada. Al ver esta gran hazaña, el ejército de Israel recobra su confianza y valentía y logran vencer al ejército filisteo. Todos sabemos que esta historia de David y Goliat, que se recoge en la Biblia, sabemos lo que significa. Es la victoria del pequeño frente al poderoso, del desvalido frente al grande. Que aunque tengamos a todo en contra de nosotros, el humilde, el pequeño puede salir victorioso porque Dios está con él. Esto es un mito, una metáfora, y debemos entender que la debilidad de Goliat es el creerse todopoderoso. Entonces, eso no fue una historia realmente, lo de David y Goliat, no se puede ver que realmente existió, pero sabemos que estos relatos históricos nos llevan a encontrarnos con un Dios presente con su pueblo, que está de parte del más débil y lo hace ganar frente al poderoso. Entonces, lo que queremos ver es que Dios no abandona a su pueblo y se sirve de un jovencito para derrotar al gigante. O sea, un hombre de 3 metros no existe, pero lo magnificamos porque realmente fue una gran historia en donde David vence con su pequeñez al poder. Entonces vamos a interpretar un poquito la historia. Hay que saber distinguir lo que se quiso decir el mensaje de la manera en que se dijo. Por eso es importante preguntarse qué pretendió o qué quiso decir el narrador. ¿Qué quiso decir el narrador con esto de David y Goliat, verdad? ¿Qué mensaje nos quiso mandar? Entonces, para responder a esta pregunta hay que conocer el género literario utilizado y el concepto de historia que tenía el narrador. El género literario, entonces, en este caso de David y Goliat, decimos que es una metáfora, es una leyenda y es mítico. Usa un lenguaje mítico, que son hechos extraordinarios, que son incomprensibles para el ser humano y para el judío. Y entonces él lo magnifica y lo pone en una gran guerra que no sabemos si existió o no, pero para nosotros no tiene nada que ver si existe o no existe. Lo que tiene que ver es que Dios no abandona al pequeño y está siempre con su pueblo. La interpretación no es para contemplar el pasado o admirarlo, sino para que sirva de orientación para el futuro. ¿Quiénes son los Goliat de hoy día? ¿Contra quién peleamos nosotros? Entonces, ¿cómo podemos vivir esta historia que nos va a iluminar nuestra fe y nuestro futuro? Interpretar significa poner de manifiesto su valor. La interpretación de los escritos de la Biblia procede de la fe inspirada por el Dios que siempre acompaña a su pueblo. No podemos decir que en la Biblia sean sucesos históricos. No podemos decir que la Biblia sea una historia sagrada, porque no es historia, no se puede comprobar. Entonces, lo que nosotros utilizamos, el término para esto, lo llamamos relatos históricos. Esta es la expresión más acertada que el simple término historia, ya que lo que hallamos en la Biblia son relatos o narraciones que tienen elementos de carácter histórico. Elementos, pero que no son netamente históricos. Las generaciones que heredaban los relatos históricos, que eventualmente se pusieron por escrito, estaba consciente de la distancia histórica que los separaba de la generación que vivió los acontecimientos. La fusión del pasado con el presente obedecía tanto a la conciencia de que Dios seguía presente
como las experiencias vividas en el momento de su actualización. La actualización o puesta al día tenía por finalidad referir al lector u oyente a Dios como aquel que sigue estando presente, no solo como aquel que se reveló en el pasado, es un Dios que hoy está presente en nuestra historia. Por eso lo relatado era expresión de una fe actual, del momento, recuperar los datos históricos y darles absoluta prioridad, un trabajo arqueológico que poco tiene que ver con la fe. Saber no es necesariamente creer. Hay verdades históricas y cada persona habla desde su propia perspectiva. Como podemos ver, aquí hay dos personas, uno dice que es un 6, otro dice que es un 9. Cada uno ve desde su cosmovisión, desde su historia, desde su fe, cada uno ve los acontecimientos de acuerdo a su propia historia. Y así mismo la veía el pueblo judío. La historia era su historia. La verdad que se propusieron comunicar los escritores de los diversos relatos de la Biblia es de orden teológico más que histórico, como Dios está presente en mi historia. Ciertamente es legítimo preguntar por la veracidad histórica de un relato, pero hay que tener presente lo dicho antes. ¿Cuál es el género literario que está empleando el autor? El hecho de que a preguntas sobre historia obtenemos respuestas de historia y el propósito primordial de los escritores es que no se sitúa tanto a nivel de historia como en el campo teológico. Si alguien quiere buscar el relato de Acán en Josué 7, podemos ver cómo esta historia es muy significativa. No sé si alguien tiene la Biblia y quiera buscarlo. Acá lo tengo. Josué 7 del 1 al 19. Vamos a ver qué es lo que le quiso decir Dios a Josué, a Acán. Los israelitas no respetaron lo consagrado al exterminio. Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se apropió de lo consagrado al exterminio, y la ira del Señor se desató contra los israelitas. Josué mandó desde Jericó hacia Ai, al oeste de Betel, algunos hombres con esta consigna: vayan a explorar la comarca. Ellos fueron y exploraron Ai. Al regresar, dijeron a Josué: no es necesario que vaya todo el pueblo, bastan 2 o 3 mil hombres para tomar Ai. Que no se fatigue todo el pueblo, pues ellos son pocos. Fueron unos 3 mil hombres, pero huyeron entre los habitantes de Ai. Estos les mataron 36 hombres y los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarín, derrotándolos en la bajada. El pueblo se desalentó y perdió el ánimo. Josué rasgó sus vestiduras y se postró en tierra ante el arca del Señor hasta la tarde, y con él los ancianos de Israel. Todos echaron polvo sobre sus cabezas. Josué exclamó: ¡ay, Señor mío! ¿Por qué has hecho cruzar el Jordán a este pueblo para entregarlo en manos de los amorreos y hacernos perecer? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha huido ante sus enemigos? Lo sabrán los cananeos y los demás habitantes de este país. Se aliarán contra nosotros para borrar nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú por tu glorioso nombre? El Señor le respondió: levántate, ¿por qué estás postrado rostro en tierra? Israel ha pecado, ha quebrantado la alianza que hice con ellos. Se han apropiado de lo consagrado al exterminio. Han robado y lo han escondido entre sus pertenencias. Los israelitas no podrán resistir frente a sus enemigos. Huirán ante sus adversarios, porque han traído sobre sí la maldición. Yo no seguiré estando al lado de ustedes si no quitan esa abominación de en medio de ustedes. Levántate, purifica al pueblo y ordénales.
Purifíquense para mañana, porque así dice el Señor, Dios de Israel. La maldición está en medio de ti, Israel. No podrás resistir ante tus enemigos hasta que no lo hayan quitado de en medio de ustedes. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que el Señor señale por sorteo se presentará por clanes. El clan que el Señor señale se presentará por familias y la familia que el Señor señale se presentará por individuos. El que sea culpable de haber quebrantado la ley del exterminio será quemado con todas sus pertenencias por haber roto la alianza del Señor y haber cometido una infamia en Israel. Josué se levantó muy temprano, hizo acercarse por tribus a los israelitas y fue designada por sorteo la tribu de Judá. Hizo acercarse a los clanes de Judá y fue designado el clan de Seraj. Hizo acercarse al clan de Seraj por familias y fue designado Zabdí. Hizo acercarse a la familia de Zabdí por individuos y fue designado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y confiesa, dime lo que has hecho sin ocultarme nada. ¿Está ahí? Ahí más o menos es que para que veamos, después de haber escuchado este relato del pecado de Acán, cómo podríamos empezar. Se empieza con la genealogía, ¿verdad? Es un relato histórico que lo va diciendo de quién es hijo él, después narran una batalla. Entonces podríamos ver que este es un relato histórico, pero que no tiene todo no se puede comprobar realmente lo que sucedió. Entonces dice que hubo una batalla de 3,000 guerreros y yo no sé dónde leí que en ese pueblo no había mucha gente. Entonces se tiende a magnificar la cantidad y la verdad histórica pues no tiene tanta relevancia como el hecho de esta batalla de Acán, ¿verdad? Y que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y el pecado de Acán cuando se vuelve contra Dios. Entonces, este pasado histórico para los judíos pasa a ser un pasado significativo para el presente y para el futuro. Y así en la Biblia encontramos muchos relatos, aunque no son netamente históricos. Nosotros no sabemos realmente si ocurrieron las 7 plagas de Egipto, porque sí sabemos que el hombre siempre está en la búsqueda en un desierto por encontrarse con Dios. Entonces, tal como pasó, no podemos verificar que sea así. Entonces, vamos a concluir un poquito ahorita con esto, con esta parte de historia y fe. Entonces, la tesis es que se debe distinguir entre la verdad histórica y la verdad teológica, entre lo acontecido y su insignificación, puesto que los relatos de la Biblia están narrados desde la perspectiva de la fe del relator. Y el propósito está en función de la fe y de la obediencia a Dios. Es recomendable empezar por descubrir el mensaje teológico del relato y solamente al final plantear la pregunta por la historicidad del relato y no a la inversa. La gente fundamentalista tiende a leer los relatos bíblicos como si fueran la verdad, o sea, no cabe duda y lo toman al pie de la letra. Yo tenía, hace muchos años, cuando estudiaba en Costa Rica, una mamá le pegó a una niña de 1 año y medio muy duro. Yo le dije, ¿pero por qué le estás pegando? Porque se hizo popó, me dijo. Yo le dije, ¿pero por qué le pegas tan duro? Porque en la Biblia dice que hay que corregir a los hijos constantes. Yo no sé ya dónde leyó eso, no sé cómo lo toman al pie de la letra, lo mismo que vimos en el curso bíblico, lo de San Pablo, que las mujeres bien calladitas y que obedezcan a sus maridos. Yo no sé si es una historia, o si lo inventó alguien, o si fue en un momento específico, pero eso no tiene mayor relevancia. ¿Qué nos quiere decir? Hoy, en nuestra historia, estos relatos históricos. Entonces, ahorita vamos a pasar un poquito a el mito. Esta es otra parte que tiene mucho que ver, es otro género literario. Entonces, Gera, si me pones el mito, por favor. Ya, vamos a ver qué es mito y qué es realidad. El mito, vamos a ver qué significa el mito. ¿Me puedes pasar de diapositiva?
yo me encontré en internet qué es un mito. Los mitos son relatos legendarios y simbólicos que tratan de las relaciones entre la divinidad y los seres humanos. Desvelan el sentido del mundo y de la vida, o explican el origen de ciertos fenómenos, instituciones y prácticas humanas. Ejemplos de mitos tenemos al padre de los dioses, el dios Zeus, o los relatos de la creación de Adán y Eva y de su vida en el paraíso. Muchas veces los mitos formaban parte de la religión de un determinado pueblo. Casi todas las culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos. El estudio de esos relatos y narraciones míticas es conocido como la mitología. Tenemos al mito como género literario en la Biblia. El mito es uno de los géneros literarios que encontramos en la Biblia. La palabra mito proviene de la palabra griega mitos, que significa leyenda, ficción, reflexión. El mito es una narración ficticia para dar alguna enseñanza, explicación o instrucción sobre realidades concretas y profundas que experimentamos todos los seres humanos. Podemos decir que la creación es un mito, podemos decir que el relato de David y Goliat es un mito, podemos decir que Jesús se cargaba la cruz a cuestas, es un mito. Todo esto es para cuando el judío no entendía, y otros de otras religiones orientales no entendían, se les escapaba de sus sentidos las cosas que eran grandiosas o sucesos muy fuertes, entonces ellos tendían a mitificar esta narración. Y nos lleva a preguntarnos cuál es el origen del mundo o de la vida de nuestro pueblo. Cuando algo nos abruma, nos preguntamos estas preguntas existenciales. ¿Por qué hay vida y muerte? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el dolor y la alegría? ¿La ambición y la generosidad? El mito busca dar una explicación sobre los orígenes de las cosas utilizando un lenguaje simbólico. Por eso los mitos que encontramos en la Biblia no debemos tomarlos literalmente, sino que deben ser interpretados para descubrir la verdad profunda que transmiten. Cuando en la narración mítica se atribuye a la naturaleza características humanas, por ejemplo, los animales o las plantas hablan, la zarza ardiente en Moisés, nos encontramos con la fábula. Los primeros 11 capítulos del Génesis son de carácter mítico, es un género mítico. Hay un escritor, hablando de Hannah Arendt, que es el que escribió este libro donde estamos tomando esta clase. Eduardo Arendt define el mito como el término mítico y calificativo mítico para referirse a este lenguaje mítico. Es desafortunado, pues para la mayoría es equivalente a lo creado por la imaginación, lo fantaseado, la ficción o el cuento. Es necesario aclarar que el término mito se emplea en el campo religioso, filosófico y sociológico para referirse a la manera de comprender y de hablar acerca del mundo que es precientífico, un mundo que no se confronta con la ciencia. Lo que no se comprende se mitifica. Y no se trata solo de una manera de hablar, sino de un modo de comprender de conceptos, para comunicar los conceptos que se tienen. Se emplea un lenguaje que permita comprenderlos. El lenguaje es el medio de comunicar los conceptos. Ahora bien, en los mitos se expresan conceptos precientíficos, incluso prefilosóficos, convencidos de que ciertas realidades y fenómenos que experimentaban y observaban en los tiempos bíblicos, como en muchos pueblos primitivos aún hoy, eran productos de la actividad de Dios o de demonios. Hace poquito, no sé si ustedes, tienen que haber escuchado, que dicen que el COVID es un castigo de Dios. La gente no entiende que el COVID es una consecuencia porque hemos tratado mal a la madre tierra, porque se nos fue la mano, pero le tenemos que echar la culpa a Dios o al demonio. Es un castigo de Dios. No sé quién dijo el otro día que el COVID había venido para castigar a la gente que abortaba a los niños y no sé qué más locuras, y que Dios interviene con este virus
como castigo. Entonces, seguimos. También leí a Mises Eliade, que tiene un libro que se llama Mito y Realidad, y el Mises Eliade define el mito como el relato de la historia de unos hechos acontecidos en un tiempo primordial, el tiempo mítico de los comienzos y protagonizado por unos seres sobrenaturales que constituye una explicación de los aspectos más importantes de la vida humana. Eliade también nos dice lo que significa explicar la realidad de un mito. Y la definición y función del mito se considera una historia sagrada y por tanto verdadera, porque siempre remite a realidades. Al mito cosmogónico, la existencia del mundo está allí para probarlo. Es siempre el relato de una creación, la explicación de por qué las cosas son. Cuando no entendemos por qué sean las cosas, tendemos a usar el lenguaje mito. Hay diferentes tipos de realidad. Siguiente. Hay realidades que son realidades sensibles, que son objetivas. Son las del mundo material y que cualquiera puede percibir por medio de los sentidos. Por ejemplo, la luz, una flor, un mueble, un atardecer, un lápiz. Todo esto son realidades objetivas. Y también hay realidades sensibles, subjetivas, que experimentamos en nuestro interior, que no son externas a nosotros, que no son fotografiables. Se sitúan en el mundo de nuestros sentimientos sensoriales o afectivos, como son el dolor, el amor, el remordimiento. O sea, el por qué yo siento amor por una persona, pues es algo que está muy dentro de mí. El dolor, ahorita mismo que estamos pasando por este momento de virus, que te duele saber que los ancianitos están muriendo, gente muy cercana, eso te da un gran dolor en el alma, ¿verdad? Pero son realidades subjetivas que tengo yo dentro. Una realidad subjetiva que puede decir, me duele el alma, ¿verdad? Y si el alma ni la hemos visto, pero a veces te duele tanto el alma. También la compasión es una realidad sensible, subjetiva, que yo sienta compasión por mi hermano, que se me muevan las entrañas, es una realidad netamente subjetiva. También hay unas realidades llamadas trascendentales que no son sensibles, de carácter filosófico y teológico, como por ejemplo el bien, lo bello, todo el ámbito de lo divino y del más allá del mundo de nuestras experiencias. Para hablar de estas realidades se emplea ya sea el lenguaje filosófico o el lenguaje figurado, simbólico o metafórico. Relación entre las realidades trascendentales. Trascendental quiere decir lo que nos trasciende, lo que va más allá de nosotros mismos. El problema que nos concierne es la relación entre las realidades trascendentales y el tipo de lenguaje que se emplea para hablar de esto. En la Biblia se habla de Dios, de ángeles, de demonios, como si fuesen seres humanos que hablan, se mueven, tienen un cuerpo visible. Se habla del cielo, del infierno, como lugares comunes. Es un modo de hablar de realidades trascendentales del más allá, como si fuesen de la acá. Este modo de hablar se suele llamar mítico, porque es característico de los mitos, la intervención de seres y fuerzas que no son propias de este mundo. Somos nosotros los que calificamos ese lenguaje como mítico, no los autores bíblicos. Para ellos lo veían como una realidad. Yo cuando leí esta parte me puse a pensar en esta imagen que teníamos de Dios trinitario. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ponen el Dios con barbita, ese era el papá, el Espíritu, una paloma, y el Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿quién me ha dicho a mí que la paloma es el Espíritu Santo? Porque yo le estoy dando este simbolismo mítico a una paloma que le estoy llamando que es el Espíritu Santo. Entonces, pero los autores de la Biblia y las personas que así lo veían que era una realidad. Debe ser como aleteaba el Espíritu sobre las aguas. Entonces la gente pensaba en su mente que el que aleteaba era un pájaro, una paloma. Entonces, por eso le damos al Espíritu forma también de viento, porque lo llamamos rúa, y también le damos forma de paloma, de animal, de pájaro, un ser viviente que aletea y que genera energía. Entonces, vamos a seguir con el otro, el mito y su lenguaje.
El mito tiene un lenguaje propio. La cuestión del mito y su lenguaje es netamente comunicativa. Se trata de la relación entre la realidad de la cual se habla y el lenguaje con el que se habla de ella. Realidades trascendentales son expresadas en un lenguaje de la realidad sensible, es decir, se transfiere lo que es propio de una realidad a otro tipo de realidad. Pasa de la realidad trascendental a, por ejemplo, al Dios mismo, que es una realidad sensible, a que es un Dios Padre. ¿Quién ha dicho que Dios es Padre? ¿Quién ha dicho que Dios es como un papá? ¿Cómo podemos imaginarnos a Dios como un papito? Nosotros tenemos esa afiliación y en el Padre Nuestro nos hablan de que lo llamemos Abba, papito. Pero Dios, nadie ha visto a Dios y no podemos verlo como un papá, porque Dios no es un ser humano. Entonces también está ahí en el mundo de la Biblia las realidades trascendentales de aquellas que creían que eran trascendentales, como los truenos, las causas de las enfermedades mentales, las expresaban en un lenguaje tomado del mundo de sus experiencias. Como nos ha explicado Manuel a lo largo de las clases, todo aquella persona que tenía una enfermedad física estaba maldito, era proveniente de la maldición de sus papás. El pobre había nacido mudo porque los papás habían pecado. Entonces, el epiléptico que tenía un ataque de epilepsia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, creíamos que era un endemoniado. ¿Cómo damos a este pobre muchacho que tenía unas convulsiones de epilepsia que estaba endemoniado? Entonces nosotros, esa realidad trascendental, nosotras inventamos que estaba endemoniado. Atribuimos a estos hechos causas sobrenaturales y los diosificamos. Está maldito, está endemoniado o está también iluminado por Dios. También. Entonces, en el orden de la comunicación tenemos la siguiente secuencia trascendental. Está la secuencia trascendental, el lenguaje mítico y yo lector. Cuando leemos un texto, lógicamente debemos preguntarnos de qué realidad se está hablando y a qué realidad se remite. Vamos a ver, por ejemplo, el pasaje de la Biblia en Marcos de Talita Cum, de la niña que a los 12 años se enferma y el papá va corriendo, Jairo va corriendo a buscar a Jesús. ¿Y por qué se enfermó la niña? Entonces podemos preguntarnos, ¿a qué le debemos? ¿Estaba endemoniada? ¿Es que la niña tenía un problema psicológico? ¿Que la niña cayó en un coma? ¿O que se desmayó? ¿Que la niña no quería que la casaran? ¿O que la niña estaba muy débil y en su primera menstruación pues se perdió toda la hemoglobina? Podemos ver de qué se trata el texto, pero realmente queremos ver qué es lo que ilumina. Ilumina el poder de que esta niña volvió a la vida. Porque también a los 12 años esta niña tenía una enorme responsabilidad. Ya esta niña la podían casar, ya esta niña la podían hacer una mujer, la podían comprometer y no se querría ir de la casa de sus papás. Entonces hay que hacerse muchas preguntas cuando leemos. Y en el orden de la comprensión tenemos el siguiente recorrido. Yo, entonces me ubico yo, mi historia, yo, el lenguaje mítico y de qué realidad se trata. ¿Qué dice de ella y cuál es el medio y cuál es el medio que utiliza esta historia y cuál es el fin? Así lo podemos hacer con todos los textos bíblicos. Yo veo qué lenguaje mítico, por qué lo están usando, de qué realidad están hablando, qué dicen de esta realidad, qué medio utiliza y cuál es el fin de este relato. Que siempre son, en los relatos bíblicos son salvíficos, que somos salvados por el amor de Dios y que siempre hay una mejor manera de actuar y de ser más buenos. Entonces seguimos con la desmitización. O sea, no todo puede ser mito, mito, mito y nos quedamos en el mito y de ahí nos salimos. Hay que desmitizar. O sea, tenemos que quitar el mito y ver realmente lo que nos quiere decir el texto. Puesto que el lenguaje empleado y los conceptos que sostienen están culturalmente condicionados, surge la pregunta, ¿qué queda de valor cuando la imagen del mundo, las concepciones del hombre y del ámbito divino no son hoy las mismas que las que tenían los autores de los escritos bíblicos?
¿qué queda para nosotros? A nosotros vemos cuando se le echa a Adán y Eva del paraíso, ¿no? Se les excluye de la vida, cuando se comen la manzana, una manzana simbólica, cuando desobedecen a Dios. ¿Qué me está diciendo este relato? ¿Que es un Dios castigador? ¿Un Dios que excluye? ¿O es un Dios que busca que seamos felices con lo que se nos ha dado? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Si estos autores en su momento, ¿qué es lo que nos da hoy día a nosotros estos textos bíblicos? Hoy en día muchos de estos interrogantes tienen una explicación científica. O sea, hablamos de la creación del universo y el primer día Dios hizo el cielo, tierra, las estrellas, separa el firmamento de la tierra, hace el día, la noche. Pero nosotros sabemos realmente que este relato mítico fue de los babilonios, era se me olvida la palabra, ¿cómo es? Sí, era un relato que solían contar del diluvio. Entonces también se fueron tomando estos relatos que no fueron en un orden cronológico, porque el relato de la creación se escribe cuando están en el exilio en Babilonia y toma muchas cosas de Persia y de los relatos de la creación. Entonces, sabemos realmente que nosotros, nuestra creación, nuestro universo, nace hace 13.700 millones de años con el Big Bang. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues me va a quitar a mí de la creación, me va a hacer menos, o yo voy a creer netamente que la creación fue hace 13.700 millones de años. Pues la ciencia respalda mi fe, ¿verdad? Y estos relatos fueron hechos para personas en su momento, eran orales, y entonces la gente tenía que entender que Dios siempre estaba presente en su pueblo, que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y Dios se hace el hombre y hace todo para que el hombre viva feliz. Entonces, los trastornos mentales y nerviosos, ¿qué queda de verdadero? Estas similares preguntas están a la base de la llamada desmitización, la cual es el proceso de reinterpretación y reformulación. La ciencia a mí me ayuda a saber que hace 13.700 millones de años ocurrió el Big Bang, hay una explosión, el polvo de las estrellas, que contiene lo mismo que contiene nuestro ADN, así que nosotros somos parte de este universo infinito. Pero también yo creo por fe que yo soy creación de Dios, que Dios es que dio esta energía para que hubiese esta explosión. Yo comparto elementos como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Comparto los mismos elementos en mi ADN que tuvo en esa explosión en ese. Desmitizar un texto significa en concreto que hay que empezar por comprender la verdad sobre la cual estaban hablando con un lenguaje mítico o incluso un mítico, para luego poder expresar esa misma verdad profunda en términos familiares y comprensibles al hombre de hoy. Desmitizar, a diferencia de desmitologizar, que es el abandono de determinadas concepciones místicas, son dos conceptos diferentes. Desmitificar es como descubrir qué dice el mítico, y el otro, desmitologizar, es quitar el mito. Entonces no vamos a confundir esas. La desmitización sigue el recorrido. Yo, el medio, que es la expresión mítica, y el fin es la realidad. La realidad o verdad. Otro mito o conceptualmente. Un mito puede crear otro mito. En Génesis 2:4, por ejemplo, es un mito que resultó de la desmitización de un relato similar de la creación que era popular en Mesopotamia y Babilonia, Enuma Elish. En el mito del Génesis, Dios aparece como el único creador del hombre, remitizado con las imágenes del alfarero y del cirujano. Se toma el mito de la creación de Mesopotamia y de Babilonia y la hacemos nuestra. Y tomamos a Dios como el único creador del hombre. Volvemos a un mito, le damos otro mito a través de la fe de este pueblo judío. Entonces vamos a recapitular
Sabemos que los mitos tenían sus orígenes en las experiencias humanas y en las reflexiones sobre ellos. Por otro lado, las preguntas profundas a las cuales se buscaba responder son propias de todo hombre que medita sobre su existencia y su relación con el mundo, su destino y lo divino. Detrás del mito y del lenguaje mítico que hayamos empleado en la Biblia, debemos descubrir la experiencia base y las interrogantes a los cuales buscan dar una respuesta, es decir, la verdad profunda expresa. Lo que siempre debe ocupar el centro de atención es la verdad a la que el mito apunta. ¿Qué fue la razón para que la que se compuso y relató? El mito y su lenguaje expresan realidades que tocan al hombre más profunda y existencialmente que aquellas captadas por las ciencias y por la lógica. Por eso, su verdad es existencial, no es científica o no es estrictamente histórica. Tenemos que descubrir cuál es nuestra verdad. ¿Qué hay detrás de ese mito que va a iluminar mi existencia? Entonces, seguimos con la otra. Y yo quisiera, pues, parar un momentito y que pusiéramos reflexionar y todos pueden participar en el mito de la creación del ser humano. El mito de que el hombre se crea, que Dios es el alfarero y crea al hombre con la arcilla. ¿Qué querrá decir esto creado con arcilla? El mito de que en la creación la mujer sale de la costilla de Adán. En Génesis 1 y 2, el mito pues apunta a una verdad trascendental. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿cómo lo crea a su imagen y semejanza si nadie ha visto a Dios? ¿Sabemos nosotros cómo es Dios? ¿A qué nos lleva el creer en este mito? ¿Cuál creen ustedes que es la realidad trascendental de este mito? ¿Cuál sería en el mismo la realidad sensible? Hoy, ¿cómo vemos la creación a la luz de la ciencia? Entonces vamos a reflexionar y si alguno quiere, puede hacer un momentito de silencio y nos quedamos con estas preguntas para ver qué es lo que nos quiere decir este mito de la creación del ser humano y por qué es un mito. ¿Creemos realmente que Dios nos creó con la arcilla? ¿Que salimos del polvo? ¿Que salimos de la tierra? A ver si alguien quiere participar, pues pueden abrir su micrófono. Bueno, mi nombre es Claudia. Yo pienso que más como lo acabamos de ver es un mito, una forma de acuerdo a la era en la que se estaba hablando y una forma de comprender el amor de Dios hacia nosotros y de una forma como muy didáctica para entender en realidad la creación de lo que Dios realizó. Y de lo que sea a imagen y semejanza, pues ahora sí que son de los grandes mitos que se tienen, o más bien enigmas, ¿no? De la vida, y que es cuestión de la fe que vamos desarrollando conforme se va estudiando la Biblia y vas aprendiendo, y sobre todo espiritualmente cómo lo vas viviendo. Para mí es eso, más que otra cosa, o sea, es mi relación con Dios, cómo lo experimento, cómo se hace presente en el día a día, en los momentos difíciles, en la caricia de un niño, en el mismo día a día, en la misma vivencia. Para mí es eso. Ya yo le estoy leyendo las preguntas y una de ellas dice, yo quiero saber si los escritores de los libros de la Biblia eran personas que creían en Dios o simplemente eran personas que solo recuperaron la tradición del pueblo. Claro, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo pienso que los escritores de los libros de la Biblia, claro que eran personas que tenían una enorme fe en Dios, que vivían según la tradición de su pueblo, pero supera inmensa. Y hay acontecimientos que tú no puedes explicar, entonces le pones mito o lo conviertes en historia. Entonces, claro que sí, es una gran fe lo que la gente tenía en Dios. Pero este Dios que siempre está presente en la historia del pueblo.
Nadie va a escribir algo en este mundo, en este contexto, nadie va a escribir algo de lo que no crea. El problema aquí es para nosotros es estar discerniendo qué si es un evento histórico como lo entendemos ahora con todo la metodología, con toda la disciplina de la historia moderna. Ahora, la Biblia no fue escrita con ese sentido, porque todavía no nacía la historia como tal. Había apuntes de historia, incluso Heródoto, por ejemplo, el padre de la historia de griego de la antigüedad, tiene otros conceptos de qué es de historia, de que ahora posiblemente las ciencias históricas no lo acepten. Entonces, la gente que escribió, los autores de la Biblia, es gente que cree en Dios. Y como ya hemos estado hablando en cursos anteriores, Dios no aniquila la creatividad del ser humano. Dios permite esta flexibilidad, si podemos decirle así, para que el ser humano escriba. Y lo que se encuentra el ser humano es con un conocimiento también limitado. ¿Cómo explicarles a la gente que Dios es el creador de todo? Una gente que todavía no tiene un conocimiento como nosotros lo tendríamos ahora. Pues le empieza a contar una historia de que en el principio era esto, era lo otro, con elementos que la comunidad podía entender. Pero ¿cuál es la verdad histórica detrás del mito? Que Dios es el creador de todo y la manera en que lo dice es lo que menos le importa al autor. La manera en que lo cuenta no le pone tanto énfasis. El énfasis está en que todo lo que existe es porque Dios así lo quiso. Esto es en cuestión de esta pregunta. Entonces, ok. Por ahí hay algunas otras preguntas muy interesantes. No sé si quieran contestarla o... Miren, recuerden que en la creación de estos mitos, en la creación de la historia del Génesis, no quieran usted pedirle verdades históricas, científicas a estos libros, porque eso no fue la intención de la Biblia. La intención de la Biblia es dar una verdad de fe, igual que los evangelios. Entonces, si se escribieran hoy las historias de Adán y de Eva, pues se escribirían de otra manera, ¿no? Y la misma Biblia parece que indica esto. Esta es una historia donde Dios crea todo, a los seres humanos, no solamente a una pareja. Porque después resulta que Adán y Eva tienen a Caín y a Abel, el Caín mata a Abel, y después el Caín está preocupado porque si lo encuentran otros pueblos lo van a matar. Entonces, ¿qué es lo que te está remitiendo? El mito realmente era que Dios crea toda la humanidad. Y la manera en contarlo, pues es un cuento, pero hay que buscar la verdad de fondo. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo no caer en la explicación de que Dios mismo es un mito? ¿Por qué no se encuentra una explicación a una realidad puntual? O sea, Dios no es un mito, Dios es Dios. Pero cuando nosotros le damos otros caracteres a Dios, como ser Dios todopoderoso, como que viene con el trinchante, como que el Dios de los ejércitos, que viene al frente del ejército, nosotros mitificamos a un Dios, le damos una forma humana que realmente no es. Yo no sé qué piensan ustedes, que quién es Dios. Yo solamente me quedo con que Dios es Dios. Yo no puedo inventar que es un Dios barbudo, o que es un Dios que es un árbol, o que es un amanecer, un atardecer. Dios es Dios, Dios es energía. Es, como dice el Padre Manuel, el que está con su pueblo, el que está presente, el que está aquí, el que crea, el que es historia, el que se abaja y se hace hombre y toma la condición humana y se hace uno de nosotros. Entonces, yo no entiendo, Dios para mí no es... Esta pregunta es muy interesante, muy bonita. Pero desde el punto de vista bíblico sería imposible que la persona misma cuestionara la existencia de Dios. Ellos dan por hecho de que Dios existe. Nosotros después, a través de la historia, es que vamos a poner en duda si Dios existe, si no será creación del ser humano.
Bueno, este es el pensamiento, por ejemplo, de Feuerbach, ¿no? De que el ser humano, no encontrarle una explicación a los problemas del mundo, se inventa un Dios todopoderoso. En la Biblia, esta pregunta sería, la gente diría, no tiene sentido. Jugando, y recuerden que para nosotros entender la Biblia, pues tenemos que entenderla como ellos pensaban, como ellos entendían, cómo ellos veían la realidad. Por eso es que Dios no tiene un principio, no tiene un fin. Dios es el que siempre ha estado. Entonces, yo creo que aquí tendríamos también que ver cómo esta imagen de Dios también a través de la historia, pues se ha ido enriqueciendo. Por una parte, se enriquece cuando Dios se presenta en Génesis como el Dios creador, el Dios del orden, el Dios de la belleza, el Dios que ha dicho que todo lo creado es bueno. Después Dios se vuelve a manifestar en la persona de Jesús para las personas que creemos en Jesús, el Dios divino que se hace humano, y a través de los siglos nuestro conocimiento, nuestro acercamiento a Dios va cambiando. Pero en el mundo bíblico estas preguntas serían prácticamente, esta pregunta en relación a Dios sería simplemente imposible de formularla. Se preguntarán por qué Dios. Entonces también está que allí hay una pregunta que dice, la Biblia es un libro de interpretaciones. Efectivamente, y esto esperemos que la próxima semana con el cual terminamos el curso, podamos ver las diferentes interpretaciones o acercamientos que se le pueden dar. Y como cualquier otro escrito, así como uno interpreta una poesía, uno interpreta la Biblia también tiene sus propias interpretaciones y uno también tiene que estar buscando la pregunta de qué querría decir el autor. También desde la cosmovisión de cada uno interpretamos, ¿verdad? No es lo mismo que tú estés interpretando algo ahora en Chicago que está cayendo nieve y nosotros aquí en la selva que están habiendo inundaciones. ¿Cómo interpretamos nosotros el día a día? ¿Cómo interpretamos un relato histórico? Tiene que ver en dónde vivimos, dónde estamos y con nuestra manera de pensar. Entonces, yo quería también de esto de que el mito, que tú, Manuel, una vez me explicaste lo que quería decir. Una vez yo tenía un taller de ecología integral y me explicaste cómo el nombre de Adán venía de tierra, de la Adamá. Entonces, este mito de la creación de arcilla, yo no puedo decir que es siempre un mito y que no existió y que es imposible que haya ocurrido. No, a mí me dice mucho este mito, que Dios haya creado el hombre de la tierra, que seamos todos parte del mismo universo. Eso me hace sentir que sí soy parte del Big Bang, sí comparto, soy parte de este universo, soy parte de la tierra, que soy una más de la creación, ¿verdad? Soy al mismo nivel que todos en la creación. Ahora entonces, recuerden también que dentro de la Biblia, dentro de las historias de creación, por ejemplo, no solamente hay una historia, hay, por lo menos en el Génesis del 1 al 3, hay 2 historias de creación. Y las 2 historias parece que tienen su énfasis diferente. Y bueno, si ustedes se van a otras historias de creación a través de la Biblia, van a encontrar otros énfasis diferentes. Lo que pasa que nos quedamos solamente, mezclamos estas historias y así nos vamos formulando nuestras propias creencias. Te dejo, Clarita. Sí, perdón. No, muy bien, gracias, padre. Entonces, ¿qué nos dirá el mito de que la mujer viene de la costilla de Adán? Yo quisiera oír voces, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Es muy machista la teoría. Es muy patriarcal, que somos nosotras parte del hombre. Entonces, yo quisiera que alguien me dijera qué piensa. ¿Qué piensas, Erika? Dale, Marcos. Hola, Marcos. Hola, buenas noches a todos. Si me permites un poquito, yo leí, si no estoy equivocado, que de acuerdo al Midrash hebreo, este mito de la creación, que en hebreo costilla significa igualdad. Entonces, Dios va a crear a la mujer de la costilla, no la crea de la cabeza ni de los pies, sino que esto va a ser igualdad.
y al mismo tiempo la costilla protege el corazón. Y entonces aquí va a haber un complemento de la mujer que se van a amar y sobre todo él protegiendo los corazones y la mujer amando. Entonces, de acuerdo al Midrash, significa que tanto el hombre como la mujer a los ojos de Dios son iguales. Ahora sí hay la postura machista en que, bueno, Dios creó al hombre primero y luego después a la mujer. Siempre el hombre ha sido primero, luego después bueno, esa sí ya es una postura muy machista, creo yo. Sabemos cómo es Dios, como lo que estábamos hablando. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo nos imaginamos a Dios? ¿Cuál será esta verdad trascendental que nos hacemos nosotros? ¿Cómo es Dios? Mira, yo desde que vi, desde que vi esa película de La Cabaña, o sea, yo sabía que ya tenía en mi mente que Dios no era el viejito con las barbas y todo eso, ¿verdad? Que Dios no podía tener un género específico ni nada de eso, pero aunque suene un poco, no sé, cursi, cuando vi esa película y vi a Dios representado en una mujer afroamericana, etcétera, como que ahora me imagino a Dios según lo que yo necesito. Yo necesito en un momento una mamá que me abrace, así lo veo en mi mente. Si yo necesito a un hombre fuerte que me proteja, así veo a Dios. Entonces ya no tengo una imagen específica, un viejito barbón, sino que tengo la imagen del Dios que va a estar en cualquier forma o con cualquier cara en el momento que yo lo necesito. Muy linda, esta película fue bien importante. Y además Dios iba cambiando. En un momento era mujer y en otro momento era hombre, según las necesidades del muchacho. De verdad es una muy buena película, si véanla. Yo creo que ha de estar hasta allí en YouTube. Ahí había un comentario que decía que esta interpretación es muy machista. Efectivamente, porque recuerden que la Biblia fue escrita por hombres para beneficio de hombres. Entonces no van a poner mal al otro hombre, van a poner mal a la mujer. Sin embargo, les invito a leer también, ¿se acuerdan en julio cuando comenzamos el COVID de las escrituras? Vean, yo hice todo un análisis de estos textos desde otro punto de vista, donde la mujer pues es la que sabe, es la teóloga, la que cuestiona, la que piensa, la que quiere adquirir sabiduría. Entonces se ve desde otro punto de vista. Entonces les invito, si tienen la oportunidad de ver este video, Arturo, si se los puedes buscar, por favor. Es la primera clase del COVID de las escrituras. Es para complementar solamente esto. ¿Y a qué nos lleva a creer en el mito de la creación? ¿Qué nos lleva a nosotros a creer en este mito? Lo tenemos que creer como al pie de la letra, como lo dice, tenemos que leerlo como una historia, o a qué me lleva a mí este mito de la creación, que fue tomado también de otros mitos, de los babilonios, de los mesopotamios. Entonces, ¿a qué me lleva a mí creer en este mito? Si es que en realidad tengo que creer, o simplemente, no sé, ¿a qué te lleva a ti, María? Yo pienso que nos lleva a aceptar la divinidad de Dios, de aceptar el que Él nos creó y que pues es infinito. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí. Primeramente yo creo que pues doy gracias a Dios que ese mito nos llevó a creer a Dios, pero desgraciadamente pues a veces se nos hizo ver muchas veces a un Dios machista, a un Dios castigador, y también se ha basado para creer en un Dios así a través de mitos. Gracias a Dios que a través de esto que estamos escuchando de la Biblia, pues nos está llevando a ver la imagen de Dios diferente, pero aún así todavía sigue pesando esa imagen de Dios castigador. Gracias. Miren, es interesante esa imagen. Yo les decía que si a mí alguien me preguntara cuál es mi imagen de Dios, yo actualmente no tengo una imagen de Dios porque yo sí estoy de acuerdo en lo que dicen algunos teólogos franceses, que un Dios definido es un Dios terminado. A Dios no se le puede definir. Lo es todo y al mismo tiempo
Y yo pienso que por ahí yo estoy seguro que he escuchado unas frases que dicen que Dios para los creyentes es como para los ciegos el sol, que no lo vemos, mas sin embargo sí lo sentimos. Y únicamente a Dios se le puede percibir, pero no ver con los ojos físicos. Y yo creo que la idea de Dios nos la vamos a ir formando más que nada de acuerdo a nuestra experiencia de vida. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con grupos de adictos, sobre todo de personas que tienen problemas de alcohol, y es muy interesante trabajar con ellos. Y ustedes saben que en las adicciones no hay cura, sino lo único que existe es la rehabilitación. Y la rehabilitación se va a lograr solamente cuando ellos entran en contacto con una espiritualidad. Pero es tan difícil ese paso porque la mayoría de Dios tiene una imagen muy negativa de Dios, del Dios castigador, del Dios juez, del Dios que los busca, del Dios que los maltrata, del Dios que los abusa. Y uno dice, bueno, esta es la idea que les han formado. No, es la experiencia que han tenido con su propio Padre. Es esa experiencia para ellos cuando uno habla de Dios y que les dice uno, Dios es como un padre, y entonces ellos se dan cuenta de que, pues, mi padre para mí fue lo peor que tuve en la vida, lo peor que me pudo haber, y entonces, ¿cómo hago yo para cambiar esa imagen? Entonces, esto es interesante, yo creo que tomarlo en cuenta, de que nuestra imagen de Dios va a ir muy de acorde con nuestra experiencia de vida. Influye lo que nos han dicho, pero influye más lo que hemos experimentado, creo yo. Gracias, Padre Mar. Entonces, tienes toda la razón. No podemos nosotros poner cómo es Dios porque de una vez, pues, ya deja de ser Dios, ¿verdad? Dios es que hay, Dios es. Entonces, no podemos nosotros ponerle imágenes que no somos. A veces sí, si nos reconforta darle a Dios una imagen, pues, muy bonito. No sé, siempre en mi juventud, yo me acuerdo que mi imagen de Dios yo era atleta y era gimnasta, y me acuerdo que siempre tenía, cuando empezaba a estar en la barra, una profesora que estaba al lado, muy cerquita, porque me caía, pues como para darme la mano y para apañarme si me caía. Y durante toda mi adolescencia y mi juventud, yo siempre veía a Dios ahí al lado de la barra, siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando cerraba los ojos, me veía caminando en la barra y Dios ahí listo para agarrarme la mano si me caía. Eso es una forma, una mito, algo de ver a Dios, ¿verdad? Mito, no mito, pero lo que me lleva a sentir a un Dios cercano. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Araceli. ¿Me escucha? Sí. Sí, perfectamente. Buenas noches, padre. Muy hermoso mensaje y la verdad que yo también, mi experiencia después de ver esta película, La Cabaña, fue lo mismo que decía la hermana, ¿verdad? Que Dios yo siento que Él está con nosotros según lo que necesitemos. Si necesitamos a papá, ahí está papá Dios. Si necesitamos a mamá, ahí está mamá Dios. Y yo lo siento, ¿verdad? Hay algo que a mí me impacta desde mi momento de mi encuentro con Él, fue sentirme tan pequeñita y que Él estuviera pendiente de mí. Eso es algo que me hacía sentir muy importante, me hace sentir muy importante, porque sé que Él no me abandona y sé que Él está ahí y me siento lo más chiquito que hay, una hormiguita en el mundo, y sé que Él está pendiente de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pensando y de todo, ¿verdad? Gracias. Que nosotros, ¿cómo podríamos concluir esta clase? ¿Cómo podríamos decir que hemos aprendido hoy del mito, de la historia, y qué es lo más importante para nosotros como personas de fe? Si alguien quiere participar. Yo creo que más que nada podemos, yo creo que más que nada podemos tener claro que debemos de dejar de ver la Biblia como historia, como vemos la historia hoy día, porque es una historia muy diferente. Es una historia que nos deja enseñanzas. La historia del día de hoy es algo que comprobamos con hechos, no es por si nos deja o no nos deja enseñanzas, solo es una serie de hechos. Y la historia en la Biblia es algo que nos deja enseñanzas, que nos deja sentir experiencias del pueblo,
Y creo que en el aspecto del tema de historia y fe, debemos irnos con eso. Y en la historia de mito y realidad, saber que aunque nosotros veamos ciertas cosas o sintamos ciertas verdades trascendentales, o que no las podemos tocar o que no las podemos ver, no por eso dejan de influir en nuestras vidas y en nuestro caminar. Y pues de esa manera es Dios el que siempre va a influir en nuestras vidas y nuestro caminar. Entonces, independientemente de que sea un mito o una verdad trascendental, para nosotros es una guía. Clarita. Muchas gracias, Clara. Yolanda. Dime. Yo creo que aquí lo que nos queda también de enseñanza es que hay, como siempre en la humanidad y en nuestra propia vida, ¿no? Hay cosas que no podemos explicar con palabras, nos salen nos trasciende, ¿verdad? Como dijiste tú. Entonces es una forma de contar, donde se utilizan mitos, donde se utilizan leyendas, para poder explicar algo que nosotros con palabras no podemos, ¿verdad? Y vos hiciste varios ejemplos ahí, los pusiste muy bien, ¿verdad? Como cuando uno quiere a alguien mucho y dice, te quiero hasta el cielo, ¿verdad? Es una forma de contar, usted no puede querer a alguien hasta el cielo, ¿verdad? Quiere decir que lo quiere mucho. Pero es una forma de expresarse para poder entender. Y yo creo que también era una búsqueda a respuestas que tenía el pueblo de Israel. Las preguntas existenciales, las que siempre nos hacemos, ¿verdad? Entonces, fue la forma en que ellos encontraron de poder responder a estas preguntas. Te quiere hasta la ardilla, es otra manera de decir así. Okay. No, lo que yo creo que lo que podemos aprender también de esta clase ya en la vida particular, en la vida diaria, entender a la otra persona, entender a la otra cultura, especialmente a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios, vean cómo ellos hablan, cómo ellos se reflejan. Tú les haces una pregunta y a veces no te la van a contestar directamente, te van a contestar, te van a meter a un mundo simbólico, a veces histórico, a veces de poesía. En una ocasión le preguntaba a un hermano indígena, ¿cuántos años tiene usted? Pues verá usted, yo nací cuando ese año no llovió, y en ese año que no llovió recuerdo que el hijo de Epifanio se fue para Estados Unidos. Te mete a todo un mundo simbólico y después viene y te cuenta el año de que. Entonces, para nosotros que estamos a veces acostumbrados de ser directos, concisos, pues a lo mejor tú le quieres sacar rápido las palabras, pero tienes que, en el mundo bíblico sucede algo parecido. Una historia te mete a otra historia y en otro mito y te va poniendo otros eventos, a veces mezclados unos con otros, y que tú dices, a ver, ¿para dónde me lleva a la locura? Porque así era la manera de pensar del pueblo oriental, del pueblo judío. Y así deberíamos de tener un poquito más de sensibilidad para entender a nuestros hermanos y hermanas, pues que también a veces su cosmovisión no es como la nuestra. Ellos ven de otra manera, entienden de otra manera. Y no es que uno sea mejor que la otra. Padre Marco. Efectivamente, actualmente en las escuelas de periodismo, cuando ve uno el género de la entrevista, le dicen, y yo no sé por qué eso es muy repetitivo, le dicen, tenga cuidado con las entrevistas, porque va a haber muchas veces que usted entrevista a alguien y ustedes tienden a salir entrevistados. Dicen que eso es muy característico de esta cantante Barbra Streisand. Dice, tengan cuidado con ella, porque ella concede entrevistas, pero nunca va a contestar a sus preguntas. Ella les va a hacer preguntas a ustedes. Y también lo dicen mucho, dice, cuando usted entreviste a una persona judía, tenga cuidado, porque ellos contestan una pregunta con otra pregunta. Son muy indirectos. Y es muy cierto hasta el día de hoy, de verdad. Sí, hasta el día de hoy, sí. Hasta el día de hoy contesta una pregunta con otra pregunta. Y entonces, cuando nosotros legitimamos solamente una manera de hablar, de pensar, y que puede ser la única válida, tengamos cuidado, porque a lo mejor estamos despreciando otra sabiduría, otras experiencias. Y con el mundo bíblico sucede lo mismo. Que a nosotros nos gustaría exactamente cómo es que Dios creó, separó en estos mitos, o cómo es que Dios hizo esto y lo otro.
pues a ti te gustaría porque ya lo estás viendo desde tu propia situación histórica. Pero para aquella gente lo más importante era saber una cosa: la creación es buena. La creación no es producto de un Dios perverso. Dios no tiene en su mente destruir la creación, y Dios todo lo que ha hecho ha dicho que es muy bueno. Por allí les puso el video Arturo. Gracias, Arturo, por encontrarlo. Y esto es lo que nos va a invitar el texto: a dejar a un lado nuestras maneras de pensar, a veces de concebir la historia, y meterse en el mundo simbólico, meterse en la manera de pensar de aquella gente. Y así podemos descubrir más sabiduría y cambiar también nuestra idea de Dios. La idea de Dios que emerge o que sale o que resulta del libro del Génesis no es la misma idea de Dios que aparece en el Éxodo, o no es la misma idea del Dios que aparece en los profetas, o no es la misma idea de Dios que aparece con Jesús. ¿Por qué? Porque las realidades son diferentes. A ver si concluimos con un canto como oración, ya para concluir con este Dios que está en la historia, que nos acompaña, y en medio de este tiempo, de estas vicisitudes, de que pronto dirán que el COVID fue un mito, o que lo hemos magnificado como este Dios castigador por lo que estamos pasando en la historia. Entonces vamos a escuchar este canto, que Dios nos bendiga a todos, este Dios de nuestro caminar sea siempre el que nos acompañe. Bueno, muchas gracias por todo hoy, y espero que hayamos aprendido un poquito de lo que es que la Biblia no es un libro netamente histórico, y que los mitos trascienden, nuestras realidades trascienden, y que las dos nos llevan a encontrarnos con un Dios presente que nos acompaña en el diario camino. Gracias. Gracias, Clarita, por tu trabajo, por tu esfuerzo. Y gracias a todos ustedes. Miren, ya falta solamente una clase que la vamos a estar compartiendo entre el padre Guti y un servidor. Pues prácticamente es como un resumen de todo lo que hemos estado hablando, enfatizando algunas cositas, porque a veces con la Biblia sucede que lo comprendemos aquí muy rápido lo entendemos aquí. Pero ya cuando lo vamos a poner en práctica, ¡ay, qué difícil es! Todo mundo entiende, todo mundo sabe que el que quiera ser el primero, que se haga esclavo. Pero a ver, ya poniendo en la práctica, no, yo quiero ser el primero, pero sin ser esclavo. ¿Por qué? Y esto sucede con la Biblia, así como que hay estas partes humanas, y también ir a veces desmontando, quitándonos ideas, eso cuesta mucho. Estoy muy agradecido con todos y todas que se han apuntado a nuestro curso de Celebrando Navidad en Tiempo de Crisis. Ya tenemos 410 personas. Pues de verdad que esto simboliza que hay mucha hambre de aprender de la palabra de Dios. Y eso también es un reto para nosotros que estamos aquí, queriendo acompañarles en tiempos difíciles. Y esperemos que todo el equipo de Reviclar, todos los hermanos y hermanas de América Latina, pues tomemos este reto como una oportunidad de echar redes y acompañarles de otra manera, de otra forma. Y de verdad, es un reto muy bueno, de estos retos que nos gustan, ¿no? Así que yo creo que todos ustedes ya están inscritos en este curso, por eso ya ni les hago la invitación. Así que ya lo saben, vamos a comenzar el día 30 de noviembre al 5 de diciembre. Va a ser una muy buena experiencia. ¿Estamos inscritos dónde, Manuel? Perdón, Jaime. ¿Inscrito dónde? Jaime no sabe porque falta mucho. Ay, es que Jaime no sabe. Ay, qué peradora. Pásales es que yo me puse de acuerdo con él para que preguntara y así decirle a Jera que pase la paginita. Estamos inscritos en el libro de la vida. Dios. Ok, Martita de Fresno, le mandé el recado vamos a tener una reunión de Reviclar, ojalá y que nos pueda acompañar. Gracias por su participación, gracias por
su entrega. Y yo sé que hay personas que nos acompañan aquí, nos acompañan después a la reflexión del Evangelio, y esto es bonito. Gracias y que Dios les bendiga, que Dios les cuide, y ahí estamos en contacto.